Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. Durante años, en todo el mundo, el aborto ha sido un tema que divide opiniones, provoca debates y despierta emociones profundas. Pero más allá de las posturas personales, el aborto es un asunto de derechos humanos, de salud pública y, sobre todo, de dignidad y libertad. Hoy hablaremos del derecho al aborto, de su marco legal en México y en el mundo, de cómo ha evolucionado y qué significa realmente para millones de mujeres y personas gestantes. El aborto es la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, aunque en algunos contextos médicos puede tener otras definiciones. Durante mucho tiempo, el aborto fue considerado un delito y no un derecho. Se le veía desde la moral o la religión, más que desde la salud o la justicia social. Pero el mundo cambió. La ciencia, los movimientos feministas y los organismos internacionales comenzaron a reconocer algo esencial. Ninguna mujer debe ser criminalizada por decidir sobre su propio cuerpo. En el plano internacional, el derecho al aborto se sustenta en diversos tratados y resoluciones que México ha firmado y que reconocen el derecho a decidir y a la salud sexual y reproductiva. Entre los más importantes están la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que obliga a los estados a garantizar que las mujeres puedan decidir libremente sobre su maternidad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, que protege el derecho a la vida y a la integridad, pero que ha sido interpretada por la Corte Interamericana para no imponer una visión absoluta sobre el inicio de la vida, permitiendo que los estados definan su legislación sobre el aborto. La Agenda 2030 de la ONU, que reconoce la salud sexual y reproductiva como parte del desarrollo sostenible y del derecho a la igualdad. Así, desde el derecho internacional, el aborto no se ve como un crimen, sino como una cuestión de salud, equidad y derechos humanos. El panorama en México. En México, el camino ha sido largo y lleno de contrastes. Durante décadas, el Código Penal Federal y los códigos estatales castigaban el aborto con cárcel. Sin embargo, el país ha cambiado profundamente. En 2007, la Ciudad de México marcó un antes y un después. Se convirtió en la primera entidad en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. A partir de ahí, el cambio se fue extendiendo, poco a poco, por todo el país. Hoy, tras diversas reformas y sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el aborto voluntario ya no se considera delito a nivel federal. Esto significa que ninguna mujer puede ser encarcelada por interrumpir su embarazo en las primeras semanas, y las instituciones públicas de salud están obligadas a garantizar este servicio. La Suprema Corte y el derecho a decidir. En septiembre de 2021, la Suprema Corte emitió una sentencia histórica. Declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar. El argumento fue contundente. Ninguna mujer debe ser privada de su libertad por ejercer su derecho a decidir. Posteriormente, en septiembre de 2023, la Corte volvió a pronunciarse y invalidó los artículos del Código Penal Federal que castigaban el aborto. Desde entonces, el aborto es un derecho en todo el territorio nacional, y las instituciones federales deben ofrecerlo de manera gratuita y segura. Esto incluye hospitales del IMSS, del ISSSTE y del INSABI, ahora IMSS Bienestar, los estados y su diversidad legal. Aunque la Corte estableció criterios nacionales, en México cada estado tiene su propio código penal. Por eso, el acceso real al aborto todavía depende del lugar donde vivas. Hasta 2025, la mayoría de los estados ya han despenalizado el aborto o lo han limitado solo a casos específicos como violación, riesgo para la salud o la vida de la mujer,
malformaciones graves del producto o inseminación no consentida. Sin embargo, la realidad muestra que aún existen barreras culturales, médicas y administrativas que impiden a muchas mujeres ejercer este derecho. Aun cuando la Corte eliminó las sanciones federales, en algunos estados aún hay mujeres procesadas o encarceladas por abortar. Esto se debe a que los jueces locales todavía aplican normas viejas o interpretaciones restrictivas. Además, en zonas rurales o comunidades indígenas, el acceso a hospitales o información es muy limitado, y muchas veces se recurre a abortos inseguros, poniendo en riesgo la vida. Por eso, la penalización no solo es un tema legal, sino de salud pública y justicia social. La Organización Mundial de la Salud estima que 4 de cada 10 abortos en América Latina se practican en condiciones inseguras, y esos casos no ocurren porque las mujeres no quieran seguir embarazadas, sino porque el Estado les da la espalda. Detrás de cada aborto hay una historia. A veces es una adolescente víctima de abuso, otras, una mujer que no tiene los medios para criar otro hijo, o una persona que simplemente no desea continuar un embarazo, y tiene derecho a decidirlo sin miedo, sin culpa y sin cárcel. El derecho al aborto no obliga a nadie a abortar, solo garantiza que quien lo necesite pueda hacerlo de forma segura, gratuita y acompañada. El aprendizaje más importante es que el aborto no es un privilegio ni un castigo. Es una decisión profundamente personal que debe ser respetada por el Estado, la sociedad y las leyes. México ha avanzado mucho, pero aún hay trabajo por hacer. Informar sin prejuicios. Capacitar a los médicos y funcionarios públicos. Garantizar que todas las personas, sin importar su lugar de origen, puedan acceder a servicios seguros. El derecho a decidir no significa estar a favor del aborto, significa estar a favor de que nadie sufra, enferme o muera por falta de opciones. El aborto no es un crimen, es una decisión, es un derecho. Y como todo derecho humano, su defensa nos recuerda que la libertad no se concede, se conquista. Entender el derecho al aborto es entender que la justicia también se mide en la capacidad de las personas para decidir sobre su propio cuerpo. En la vida real, este derecho salva vidas, previene abusos y construye un país más humano y más justo. Suscríbete a Biblioteca Jurídica Leal en nuestras redes sociales de YouTube y Facebook. Comparte este video y déjanos tu experiencia en los comentarios.